Capítulo 3. Cambios en la ciudad ilegal. Al regresar al primer piso en el ascensor, noté de inmediato que el ambiente en el piso estaba extrañamente agitado. No era por la presencia de Sophie, la doncella sagrada. Las miradas de las personas en el piso estaban claramente dirigidas hacia Fran. Y, por alguna razón, sus rostros mostraban una clara hostilidad. Aquí está. Es de la tribu Gato Negro. Captúrenla con cuidado. Los que gritaron fueron hombres que parecían guardias de seguridad y, en el centro de ellos, una mujer de cabello negro. Usaba gafas y tenía un aire de secretaria. Bueno, con esa bata blanca, también podría pasar por una médica. Los guardias empuñaban lanzas y se acercaban lentamente hacia nosotros. Claramente intentaban capturar a Fran, pero... Además, tras la orden de la mujer de capturar a Fran, los pacientes comenzaron a alborotarse. «Aléjate de la doncella sagrada. Maldita aventurera». El grito de un joven fue la chispa que encendió la mecha, y todas las personas en el piso empezaron a arrojar cualquier cosa que tuvieran a mano. No solo objetos pequeños, sino también macetas y armas de defensa personal. «Deténganse. Vete. Aléjate de nuestra doncella sagrada». Sophie intentó detenerlos, pero su voz fue ahogada por los gritos furiosos de la multitud. Fran también frunció el ceño, pero no intentó contraatacar. En parte porque podía bloquear todo con su barrera, pero principalmente porque eran claramente civiles. ¿Qué estaba pasando aquí? Los pacientes, que se habían excitado repentinamente, no parecían dispuestos a calmarse. En el peor de los casos, podrían recurrir a la fuerza. «Deténganse ahora mismo». Pero justo después de que la mujer de cabello negro gritara, el disturbio se detuvo instantáneamente. No fue por su autoridad o carisma. La mujer había usado una especie de magia de calma, canalizada a través de su voz. Entiendo sus sentimientos hacia la doncella sagrada. Pero también me preocupan ustedes. El enemigo es una criminal violenta, no hagan nada peligroso. Sus palabras eran impecables, pero llamar criminal a Fran era algo que yo no iba a tolerar. ¿Quién era esta mujer? Suponía que era del personal de la torre, pero... Mientras la observaba sin reconocerla, escuché el susurro de Sophie. «Filria». Así que esta belleza era nada menos que Filria, la jefa médica y nuestro enemigo actual. Filria, que había calmado instantáneamente el caos en la sala, caminó hacia nosotros. «Aléjate de la doncella sagrada». Filria lanzó una mirada feroz a Fran. Cuando una belleza hacía esa expresión, resultaba realmente intimidante. Aunque, claro, con Fran no tenía efecto. «Doncella sagrada, por favor, aléjese, hay rumores de que esta chica de la tribu Gato Negro intenta secuestrarla». En el instante en que Filria pronunció esas palabras, todas las miradas en el piso se volvieron aún más agudas hacia Fran. Parece que el mismo rumor también había llegado a los pacientes. O, más bien, ¿no fue Filria quien lo difundió deliberadamente? Si no supiéramos de su doble cara, podríamos pensar que alguien la estaba engañando. Pero ahora, solo parecía una manipulación descarada. No entendía por qué hacía esto, pero... Mientras la hostilidad del entorno aumentaba, Sophie, con una expresión amarga, dio un paso al frente. «Ella es mi amiga, es absolutamente imposible que intente secuestrarme». Las palabras de Sophie, que transmitían una profunda confianza en Fran, hicieron que Filria torciera ligeramente el rostro. Pero rápidamente recuperó su sonrisa y, inclinando la cabeza, le respondió a Sophie. «¿Desde cuándo son amigas?» «Fue hace poco, pero luchamos juntas contra los Ma. No hay ningún problema». Como era de esperar de una doncella sagrada. Con solo sus palabras, la tensión en el ambiente, que estaba a punto de estallar, se calmó instantáneamente. Su voz tenía una cualidad natural que tranquilizaba los corazones de quienes la rodeaban. Pero Filria no retrocedió. «Doncella sagrada, ¿no estará siendo engañada por esta chica? ¿No le habrá dicho algo extraño? Antes hablé de secuestro, pero es posible que se haya acercado a usted solo para llevársela». «Eso es completamente imposible». «No,
Doncella sagrada, está siendo engañada, ¿a quién va a creer, a mí o a esa chica? Filria claramente intentaba sembrar dudas en la mente de Sophie. Si Sophie no conociera su verdadera cara, esto podría haber sido peligroso. Probablemente, esta mujer poseía alguna magia o habilidad que afectaba la mente. Desde hace un rato, he notado que su voz lleva una leve carga de magia. Aunque, tanto Sophie como Fran son lo suficientemente fuertes como para que las interferencias mentales ligeras no les afecten. Así que era inútil. Quizás, antes, sus habilidades tenían algún efecto sobre Sophie. Pero tras fortalecerse en la batalla contra los Ma, Sophie podía bloquear completamente su influencia. ¿Fran nunca me engañaría? A diferencia de ti, que solo me usas. Esta vez, la irritación y la furia de Filria eran demasiado evidentes para ocultarlas. Aún así, rápidamente recuperó su expresión, lo cual era digno de admiración. Doncella sagrada, digo esto por su bien, nadie piensa en usted más que yo. Recuérdelo. Siempre he estado a su lado, pensando en usted. Quizás parezca que estoy usando su poder, pero todo es por el bien de la gente de esta ciudad. Jamás lo he hecho por mi propio beneficio. Ahora parecía intentar apelar a los sentimientos, casi como si estuviera llorando. Con esa expresión afligida, Filria parecía genuinamente preocupada por Sophie. Algunos de los pacientes incluso tenían los ojos enrojecidos y se sonaban la nariz. Increíble. Lo más impresionante es que, cada palabra de Filria era una mentira. Desde el principio hasta el final, absolutamente todo lo que decía era falso. ¿Cómo podía alguien hilar tantas mentiras en un discurso tan largo? Frente a las palabras de Filria, que eran 100% falsas, Sophie respondió nuevamente. Fran nunca me engañaría, ella es mi amiga. Ya veo que no me entiende. No es mi intención, pero no me queda más remedio que actuar con rudeza. Sí, claro. Otra mentira. Lo que realmente quiere es usar la fuerza cuanto antes. Esta mujer tiene el corazón completamente negro. ¿Celiadot? Cuando Filria gritó, una mujer pequeña apareció repentinamente. Vamos, vamos, tranquilícese, señora Filria. Déjeme enseñarle un buen método para calmar la mente, cuente dinero, verá cómo su estado de ánimo mejora en un instante. ¿Esa era Celiadot? La aventurera de Rangua conocida como la constructora de barreras. Al ver a la mujer que se reía junto a Filria, me quedé atónito. Había asumido que era una adulta, pero era una niña. Una belleza de aspecto ligeramente regordete, con cabello rubio platino recogido en dos coletas largas. Tenía la frente completamente despejada, lo que le daba un aire aún más juvenil. Claramente parecía más joven que Fran. Aunque, bueno, era una elfa. No debía dejarme engañar por su apariencia. Es decir, una loli legal. Y además, una loli con acento rural. Si no estuviera del lado del enemigo, sería un personaje genial con el que alegrarse. Vaya. Ni siquiera me di cuenta de que estaban ocultos. Seguramente usaban piedras mágicas de barrera. Realmente, para mí son una molestia considerable. Pero eso no significa necesariamente que sean oponentes con los que tenga una mala compatibilidad. Después de todo, tanto las piedras mágicas de barrera como las barreras de vigilancia están hechas de piedras mágicas. Una vez detectadas, eliminarlas era cuestión de un solo golpe. Ya lo había probado con las piedras mágicas de barrera que había descubierto previamente. Debido a su procesamiento, solo otorgaban un punto de valor de piedra mágica, pero la absorción en sí era posible. Sin embargo, Celiadot no era una aventurera especializada únicamente en barreras. Su alto nivel de habilidad era evidente solo con observarla. Seguramente también era formidable en combate cuerpo a cuerpo. Si no supiera de antemano que era la constructora de barreras, probablemente la confundiría con una guerrera. Un combate cuerpo a cuerpo combinado con técnicas de barrera suena realmente poderoso. Porque saliste a la vista, podrías haber lanzado una emboscada. Esa chica no tiene ninguna apertura. Además, es bastante fuerte, si luchamos, la torre sufrirá daños considerables. ¿Fuerte, más que tú? ¿Quién sabe? No lo sabré hasta que lo intente.
Filria abrió los ojos de par en par, mirando a Fran. La aventurera de rango A, Celiadot, acababa de decir que Fran podría ser su igual. Seguramente estaba sorprendida al darse cuenta de que se había metido con un oponente mucho más peligroso de lo que imaginaba. Esa chica es bastante fuerte. ¿Cómo te llamas, jovencita? Fran. ¿O acaso eres la princesa del rayo negro? Ah, no me extraña que seas tan fuerte. Celiadot, esa chica está tras la doncella sagrada, captúrala. Ya te dije que los daños colaterales serían demasiado grandes. Además, no siento malicia ni hostilidad en esa chica. Probablemente sea realmente amiga de la doncella sagrada. Más bien, tener a alguien tan fuerte a su lado fortalecerá enormemente la defensa de la doncella sagrada. ¡Qué afortunado, qué afortunado! No es así, señora jefa médica. Parece que la constructora de barreras realmente no sabía nada sobre Fran. Además, no había falsedad en sus palabras de preocupación por Sophie. Era genuina. ¿Acaso no conocía la cara oculta de Firria? ¿Era realmente solo una guardaespaldas? Decidí hacerle una pregunta rápida a Fran. ¿Y tu nombre? Mis disculpas. Me llamo Celiadot, soy aventurera, ya sabes. Constructora de barreras. Así es. Viendo su sonrisa tan amigable, era difícil imaginarla como aventurera. Parecía más una niña jugando con amigos en la calle. Los caballeros pervertidos seguramente morirían por comprarle dulces. ¿Trabajas como guardaespaldas de la jefa médica? MMM. Entonces, ¿harías cualquier cosa que te ordene, incluso cosas malas? Qué pregunta tan rara. Una guardaespaldas es una guardaespaldas, no haré nada más. Si la señora jefa médica me pide algo que no esté relacionado con la protección, lo rechazaré. No es apropiado hacer preguntas tan irrespetuosas delante de la persona en cuestión. Celiadot, también deberías dejar de charlar tanto. Tú fuiste quien me llamó criminal. Eso es súper irrespetuoso. Jajaja, tienes razón. Entiendo que te preocupes por la doncella sagrada, pero esta vez te equivocaste. El error fue tuyo, jefa médica. Cállate ya. Firria, sintiendo que la situación se le escapaba, interrumpió la conversación. No se podía hacer nada. Pero Celiadot no estaba mintiendo. Realmente parecía que solo estaba haciendo el trabajo de guardaespaldas. Las piedras mágicas de barrera y las barreras de vigilancia también son útiles para la protección y la seguridad. Quizás solo se las había dado a Firria con ese propósito. Tener una amiga de su misma edad para la doncella sagrada es maravilloso, maravilloso. Celiadot reía a carcajadas, mientras Firria resoplaba con fastidio. Había fallado en culpar a Fran y luego intentó sembrar discordia entre Sophie y Fran mediante manipulación mental. Era una oponente peligrosa. Sin embargo, su gran error fue no darse cuenta de que Sophie se había vuelto mucho más fuerte de lo que esperaba. Que su audición mejorada hubiera descubierto su conspiración, que su interferencia mental ya no tuviera efecto, y que no conociera la verdadera relación entre Fran y Sophie, probablemente pensaba que solo eran conocidas casuales, fueron sus puntos débiles. ¿Cómo debíamos actuar ahora? Lo ideal sería exponer aquí mismo las fechorías de Firria y eliminarla, pero era imposible. No teníamos pruebas de sus crímenes, y aunque las tuviéramos, no estaba claro que alguien las creyera. Firria era una de las máximas autoridades de esta ciudad. Si ella decía que nuestras pruebas eran falsas, seguramente la creerían. En otros países, sería como un noble de alto rango. Si ella decía que algo era negro, incluso lo blanco sería negro. No, se volvería negro. Si atacábamos primero, seríamos los villanos absolutos. Además, sin conocer las habilidades de la constructora de barreras, era imposible arriesgarse. De hecho, cuando aparecieron, intenté usar identificación. Pensé que, incluso si me detectaban, podría fingir que fue un error. Pero la identificación no funcionó. Era como si mis habilidades de detección hubieran sido anuladas. Parecían poseer piedras mágicas de barrera o algo similar. Considerando que la identificación no funcionó en ninguno de los dos, quizás Celiadot podía producir en masa objetos que bloqueaban la identificación. En cualquier caso,
enfrentarse a una aventurera de rango con habilidades desconocidas era una incógnita incluso en las mejores condiciones. Además, no podíamos empezar una pelea aquí, con tantos pacientes presentes. Pero tampoco podíamos simplemente huir sin hacer nada. Intentaría sacar un poco más de información. Estoy buscando a comerciantes de esclavos ilegales, ¿no sabes quiénes son o dónde están? ¿Cómo voy a saberlo yo? Eres la persona más poderosa de esta ciudad, ¿no? Además, en un sanatorio, podrías declarar muertos a pacientes y convertirlos en esclavos. Jamás haríamos algo tan horrible. Si vuelves a decir tonterías, te expulsaré. Entonces, ¿realmente no compras ni vendes esclavos ilegales? Sal de aquí. Responde las preguntas y luego me iré. No tengo nada que ver con esas criaturas repugnantes llamadas esclavos ilegales. Mentira. La pregunta de Fran la alteró considerablemente. Gritó con voz aguda. Se asustó al ser interrogada repentinamente sobre algo que estaba ocultando. Quedó claro que tenía alguna conexión con los comerciantes de esclavos ilegales. Al menos, parecía saber quiénes eran. ¿Significaba esto que pronto tendríamos que luchar contra Celiadot? Mientras pensaba en eso con calma, me di cuenta de que Fran había adoptado repentinamente una postura de combate. A simple vista, solo se había inclinado ligeramente hacia adelante, pero con el estado actual de Fran, podría desenvainarme y cortar en un instante. Solo Sophie y Celiadot se dieron cuenta. Los demás, incluida Filria, probablemente pensaron que Fran solo estaba un poco molesta. Aún no le había dicho a Fran que Filria estaba relacionada con los comerciantes de esclavos, pero por mi sutil cambio de atmósfera, Fran había entendido el resultado de esencia de mentira. Precisamente porque nos entendíamos tan profundamente, no podemos ocultarnos nada. Fran. Entiendo cómo te sientes, pero pelear aquí sería un error. Si el jefe de los comerciantes de esclavos ilegales fuera Filria, y derrotarla pusiera fin a todo, quizás valdría la pena luchar, incluso si nos convertíamos en fugitivos. Pero seguramente no era tan simple. Si solo era un eslabón en una gran organización, necesitaríamos interrogarla para obtener información. Era imposible capturarla y llevárnosla sin que nadie se diera cuenta, en un lugar tan lleno de testigos. Fran debía entenderlo, pero, aún así, su cuerpo se movió ligeramente por un asesinato que no pudo contener. ¿Qué pretendes, jovencita? Celiadot nos miró fijamente. De su adorable rostro emanaba una presión abrumadora que envolvió a Fran. Probablemente, desde su perspectiva, Fran era una chica que hacía preguntas irrespetuosas a su empleadora y luego se enfadaba como una niña caprichosa. Ninguno de los dos podía relajar su postura, y la tensión en el aire era palpable. La tensión se rompió cuando una figura irrumpió corriendo en la torre. Parecía un aventurero. Tan apurado estaba que cayó de rodillas en la entrada. Aún así, reunió fuerzas y gritó. Las hordas de Ma vienen, se ordena a todos los aventureros que se preparen para repelerlos. Al parecer, la temporada de Ma finalmente había llegado a esta ciudad ilegal. Filria inmediatamente interrogó al aventurero. ¿Cuántos son? Mínimo, 30.000. Quizás una fuerza de avanzada para explorar. Probablemente. Es demasiado poca fuerza para atacar esta ciudad. 30.000 parecía mucho, pero era menos que en Castel. Realmente era insuficiente para atacar una gran ciudad. Como dijo Filria, era muy probable que fuera una fuerza de avanzada. La mujer mentirosa, que acababa de discutir tácticas con su guardaespaldas, miró a Fran. Si los atacan, los aventureros serán reclutados obligatoriamente, ¿no vas a ir? ¿Y Celiadot? Yo soy guardaespaldas de la clínica, no me moveré. Claro, no podían sacar a los guardias de un punto estratégico importante para el combate. Yo iré. Sophie, volveré a verte. Yo me quedaré aquí para curar a la gente. No mueras. MMM. Aunque la actitud de Filria me preocupaba, probablemente no atacaría directamente a Sophie. Había demasiados testigos. Por ahora, debíamos concentrarnos en los Ma. Corrimos a toda velocidad hacia el gremio de aventureros,
pero mi desconfianza hacia Pleal crecía. Ese anciano nos dijo que no había aventureros de rango en esta ciudad. Pero aquí estaba Celiadot. Quizás, como era guardaespaldas, no se la consideraba parte de la fuerza de combate, pero al menos debería habérselo mencionado a Fran. La información sobre un aventurero de rango A no es algo que se pueda olvidar fácilmente. Además, era muy probable que lo hubiera ocultado deliberadamente. Ocultó información para manipular mejor a Fran. Si era lo primero, no era de fiar en cuanto a capacidad. Si era lo segundo, no era de fiar en cuanto a carácter. En cualquier caso, debíamos estar alerta. Los forajidos simples y directos son más de fiar. Esto es una ciudad ilegal. Después de todo, nada es sencillo aquí. Corriendo a toda velocidad por la ciudad, llegamos en un instante al gremio de aventureros. Una multitud de personas se movía frenéticamente. El gremio estaba dando diversas instrucciones a los aventureros. Algunos pedían información en la recepción. Otros corrían con grandes cargas de suministros. Las acciones variaban. Y hoy, la recepción no estaba a cargo de Pleal, sino de jóvenes mujeres. Varias mujeres estaban de pie en una recepción temporal. Fran se acercó a la recepción temporal y presentó su tarjeta de aventurera. Ah, señorita Fran, la estábamos esperando. Parece que ya tenían la información de Fran preparada. Probablemente Pleal les había dado instrucciones. Pero no se veía por ningún lado. ¿Dónde está Pleal? El maestro del gremio está en una reunión con los líderes de otras organizaciones. Ya veo. En esta situación, era imposible confrontar a Pleal. Tendría que esperar a que regresara. Luego, la joven le explicó a Fran su papel. Escuché que los más se acercan. Sí. Queremos pedirle a la señorita Fran que actúe como fuerza móvil. Fuerza móvil. A la mayoría de los aventureros se les asignará una zona específica para defender. Pero a los de rango E o superior, les pediremos que se muevan libremente. Al parecer, era mejor dejar que los fuertes hicieran lo que quisieran, en lugar de obligarlos a cuidar de los más débiles. Los de rango E o superior probablemente eran orgullosos y no querían revelar sus tácticas. Solo les pedimos que no interfieran con los aventureros en las murallas. ¿Los otros aventureros lucharán en las murallas? Sí. Atacarán a distancia para debilitar a los Ma. También habrá una unidad de guerreros defendiendo las puertas, pero el enfoque principal será el ataque desde las murallas. Si luchan cerca de las murallas, podrían ser alcanzados por fuego amigo. Entendido. ¿Alguna otra advertencia? Habrá otros que salgan a combatir además de los aventureros. Por favor, intenten no pelear con ellos. Forajidos, tropas de la clínica, guardias de la ciudad, todos participarían en la defensa. Aunque arriba se hubieran puesto de acuerdo, en el campo de batalla seguro habría confusión. Eso es todo por nuestra parte. Entendido. Entonces, cuentamos con usted. La joven de la recepción se inclinó profundamente ante Fran. Quizás ella también era nativa de esta ciudad. Para ellas, una aventurera de alto rango que participaba en la defensa de su hogar era más que solo una fuerza de combate. Su rostro mostraba un agradecimiento genuino. MMM. Fran asintió con fuerza y se dirigió hacia la puerta oeste. Pero, a diferencia de Fran, que estaba llena de energía, yo no podía librarme de la preocupación. Después de todo, Fran aún no se había recuperado completamente del desgaste de la defensa de Castel y no estaba en su mejor forma. Fran. Contra los débiles no hay problema, pero contra Ma de alto rango aún es difícil, ¿no? Lo sé. Pero tengo que hacerlo. Dependiendo de la situación, consideremos luchar junto a otros aventureros. MMM. Mientras hablábamos, llegamos rápidamente a la puerta. Allí, cientos de aventureros formaban filas. Recibían arcos y flechas y subían por escaleras dispersas. Probablemente, su papel era quedarse dentro y atacar a distancia para contener al enemigo. Ignoramos la fila y nos apresuramos hacia la puerta. Ya estaba cerrada, pero... ¿podríamos salir? Oye. ¿Qué?
Estoy ocupado ahora, háblame después. Quiero salir. ¿Entiendes la situación actual? Es imposible que salgas. Los guardias de la puerta estaban irritados por la repentina aparición de Fran, que quería salir. Pero Fran, sin intimidarse, sacó su tarjeta de aventurera y la mostró. Esto. ¿En serio? Esta jovencita es aventurera de rango B. ¿Un error? No, mira tú también. Es verdad. Los hombres que vigilaban la puerta no eran aventureros, sino soldados de la ciudad. Probablemente no conocían a Fran. Pero al entender que su tarjeta no era falsa, inmediatamente le explicaron la situación. Lo siento. La puerta oeste ya no se puede abrir. Los más están justo afuera. Si quieres salir, usa la puerta este del otro lado. Parece que todas las puertas por donde se acercaban los mayas estaban cerradas. Pero para nosotros, no era un problema. Fran, usemos teletransportación para atravesar la puerta. Entonces, saldré por aquí. No, espera. Justo después de que activé la teletransportación de corto alcance, las voces de los guardias se cortaron, y en su lugar entró en nuestros oídos el rugido de los ma. Un sonido agudo y desagradable, como si amenazaran a los humanos de Sendia. Al mismo tiempo, el paisaje frente a nosotros cambió. Lo que veíamos era una llanura cubierta por ma. Una multitud masiva se acercaba hacia nosotros. La vista de ma por todas partes era como el infierno mismo. Pero Fran no mostraba miedo. Solo hay ma de bajo nivel, y parece más fácil que en Castel. Comparado con el infierno de Castel, esto parecía casi divertido. Al menos, con una fuerza de avanzada, era poco probable que la ciudad cayera. Fran desenvainó con una sonrisa desafiante. Entonces, una lluvia de voces descendió sobre nosotros. Oye, ¿qué estás haciendo? Eso es peligroso. Los ma vienen, huye junto a la muralla. Los aventureros que esperaban en la muralla habían descubierto a Fran. Todos le gritaban palabras de preocupación. Fran les respondió con un leve saludo y les dio la espalda. Se oían gritos como, no, al revés, o ¿por qué va para allá? Pero Fran no se volvió. Maestro, por favor. Sí, vamos a darles una lección. Fran me lanzó al aire, saltó y aterrizó sobre mí mientras flotaba inmóvil. Luego, usando telequinesis aérea, Fran cruzó la llanura en un instante y llegó rápidamente al cielo sobre la horda de ma. ¿Está bien aquí? Fran saltó de mí y se lanzó directamente a la multitud de ma. Por supuesto, yo ya estaba en su mano. No hay otros aventureros cerca, podemos hacerlo espectacular. Ah. Fran atacó con una expresión que parecía incluso divertida. Bueno, probablemente estaba disfrutando. Mientras barría a los ma, una gran sonrisa iluminaba su rostro. Probablemente estaba liberando el estrés acumulado dentro de la ciudad. Para Fran, que no sabe distinguir claramente entre amigos y enemigos, esta situación debía ser increíblemente frustrante. Toma. Aunque era una desgracia para la ciudad, quizás era un buen momento para Fran. Era imposible derrotar a los 30.000 ma, pero dejaríamos que Fran se desahogara hasta que su estrés desapareciera. Toma. Jijiji 2. Además, la forma en que Fran los masacra es impresionante. Debe de haber acumulado mucho estrés. Simplemente corta, golpea, aplasta y destruye, arrasando con los ma. ¿Ya habrá derrotado 500? Aunque no parece que su número haya disminuido, los ataques de Fran no se detienen. Como Fran aún no está satisfecha, es mejor que sigan llegando. Fran, que acaba de eliminar a decenas de ma con magia, asiente satisfecha. Maestro, combina conmigo. Entendido. Es la primera vez en mucho tiempo que usamos magia resonante. Ahora que la magia de vida reduce la carga sobre Fran, ¿es más fácil usar esta habilidad? Combinamos magia de viento, enfocada en área, con magia de trueno, que también tiene un amplio rango de ataque.
El resultado fue una lluvia de cuchillas de viento y relámpagos sobre un área súper amplia. Probablemente no sería muy efectiva en contra de ma fuertes, pero para los de bajo nivel, era suficiente. Debido al daño de la batalla anterior, no podemos dar lo mejor de nosotros, así que debemos ser creativos en la lucha. Mientras lanzábamos diversos ataques con magia resonante, me preocupaba otra cosa. Era la contramedida contra Celiadot. Debido a las piedras mágicas de barrera, era muy difícil detectarla. Quizás, con el tiempo, podría sentir una disonancia, pero no teníamos tiempo para eso. Podríamos enfrentarnos a ella mañana mismo. Teníamos que hacerlo con las cartas que teníamos ahora. Las habilidades de detección y percepción no servían de nada. ¿Había algún otro método? Por ejemplo, robo de vida y robo de mana. Son habilidades que roban indiscriminadamente vitalidad y mana de cualquier ser dentro del rango. Si estas habilidades funcionan en un lugar donde solo estamos nosotros, significaría que alguien está oculto dentro del rango. El problema es que no sirven en lugares con mucha gente. ¿O qué tal esto? Me fijé en la habilidad de perturbación de mana. No la usábamos mucho porque afectaba incluso a nuestras propias habilidades. Pero quizás podría interferir con el efecto de las piedras mágicas de barrera. Si lograba debilitar su efecto, aunque fuera un poco, quizás podría detectarla. Hablé con Fran y decidimos probar esta habilidad. Quizás no fuera muy efectiva contra los ma, pero queríamos entender su efecto en nosotros mismos. El resultado fue que, con un poco de concentración, podíamos manejar el maná sin muchos problemas. Probablemente porque el nivel de la habilidad aún era 1 y su efecto era débil. Pero si el efecto sobre el enemigo también era débil, quizás no sería muy efectivo contra las piedras mágicas de barrera. Tal vez debería probarlo en algún lugar de la ciudad cuando regresáramos. Mientras probábamos varias cosas y seguía barriendo a los ma, gradualmente su número comenzó a disminuir. Aunque aún estábamos rodeados, la presión de su avance había disminuido claramente, y la reformación de su formación, que Fran había roto, se estaba retrasando. El hecho de que no apareciera ningún individuo poderoso de alto nivel significaba que probablemente estaban compuestos solo por ma de bajo nivel. Como se esperaba, era una fuerza de avanzada. Su trabajo era ser derrotados para medir nuestras fuerzas. Incluso Fran sola no podía detenerlos por completo, y una cantidad considerable de ma ya había alcanzado las murallas de la ciudad. Pero allí los esperaban los aventureros. Gracias a los ataques a distancia desde las murallas, fueron aniquilados sin causar daños a Sendia. La moral de los aventureros era alta, y sus ánimos para Fran eran grandes. Oh, así se hace, princesa del rayo negro. Ánimo. Qué genial. ¿Me enamoré de ti? ¿Quién demonios es el último? Yo no lo permitiré. Maestro. Nada. Solo escuché los ánimos de los aventureros. Me esforzaré. Motivada por los ánimos de los aventureros, la determinación de Fran aumentó repentinamente. No era una determinación negativa para liberar estrés, sino una positiva para proteger la ciudad. Fran blandió su espada nuevamente, derrotando a los ma a una velocidad aún mayor que antes. Cortaba, aplastaba, hacía explotar, simplemente los destruía sin parar. Aunque aún quedaban miles de ma, con el apoyo de los aventureros, podríamos eliminarlos sin mucho tiempo. Parece que algunos aventureros de rango B se habían unido a los de las murallas, y se mezclaban magias bastante poderosas. Quizás, incluso sin Fran, podrían arreglárselas. Entonces, notamos la aparición de un nuevo grupo en el campo de batalla. No eran enemigos, sino un grupo de aventureros. Probablemente habían salido por la puerta este del otro lado y habían rodeado las murallas de la ciudad. Antes de que saliéramos, habíamos escuchado que el grupo de la puerta este tenía más de 200 aventureros, pero no veo más de 30. ¿Habrá ocurrido algún imprevisto? Los aventureros recién llegados no parecían venir a luchar. Parecían bastante apurados. Miraban a su alrededor, buscando a alguien. ¿Quizás a Fran? Parece que mi intuición era correcta. Al ver a Fran,
avanzaron hacia ella, luchando contra la corriente de Ma. Como no sentí hostilidad, derribé a los Ma a su alrededor para abrirles un camino. Los aventureros aprovecharon la brecha y, con dificultad, llegaron hasta Fran. Por cómo luchaban contra Ma tan débiles, todos parecían de rango E. El que iba al frente, como mucho, sería de rango de E. ¿Eres una aventurera de alto nivel? Rango B. Parece que no podían reconocer la fuerza de Fran, y se sorprendieron al ver a una niña luchando. Pero al verla lanzar magia de amplio rango, entendieron que era de alto nivel. Los otros aventureros se dispersaron para contener a los más cercanos, y el hombre al frente, con voz nerviosa, abrió la boca. Te tenemos un favor que pedirte. ¿Qué? Resulta que las puertas sur y norte están teniendo muchas dificultades. ¿No hay suficientes aventureros? Parece que los Ma también se dirigían a las otras puertas. Pero como aquí tenían suficientes aventureros de rango B para enviar, seguramente también enviaron refuerzos al sur y al norte. Sin embargo, la situación defensiva de esta ciudad era completamente diferente a lo que imaginábamos. Cuando eran atacados por Ma, generalmente, las puertas este y oeste eran responsabilidad del gremio de aventureros, el norte de los forajidos, y el sur de los guardias de la ciudad y la clínica. Aunque en temporada de Ma solían redistribuir fuerzas mediante acuerdos entre los altos mandos, hoy salieron según sus territorios originales. Pero en las otras puertas, la fuerza era claramente insuficiente. En la puerta norte, los forajidos están reacios a enviar fuerzas, ya que se preparan para conflictos entre organizaciones. Al parecer, los altos cargos de la Asociación de Hombres Bestia y la Asociación del Rey Dragón desconfiaban tanto el uno del otro que dudaban en enviar a sus miembros a la batalla contra los Ma. La clínica era similar. Dijeron que, como había información de que la doncella sagrada era objetivo de asesinos, no podían reducir su guardia. Aunque falló en incriminar a Fran, usó esa mentira para su propio beneficio. Probablemente, como era solo una batalla preliminar contra una fuerza de avanzada, no querían desgastarse. Tanto la organización clandestina como la clínica probablemente pensaban que los demás se esforzarían y lo resolverían. Iré allí tan pronto como termine aquí. Te lo ruego. Fran recuperó su determinación y se dirigió hacia los Ma. Cambió a priorizar la velocidad de aniquilación, lanzando magia indiscriminadamente. Parece que ya les había explicado a los otros aventureros, porque sus ataques también se volvieron más intensos. Cada uno usaba sus técnicas más poderosas, cegando a los Ma frente a ellos. Era el doble de rápido que antes. Y además, apareció una nueva fuerza. Arf, arf. Jet, ¿de dónde viniste? Uf. Quien apareció mientras dispersaba a los Ma fue Jet, a quien habíamos encargado explorar los túneles subterráneos. Pero la dirección desde la que apareció era extraña. Increíblemente, emergió desde detrás de los Ma. ¿Significa que el túnel subterráneo se extiende hasta un lugar alejado de la ciudad? Dejemos los detalles para después, ahora hay que acabar con los Ma. Entendido. Gar. Con Jet aquí, podríamos enviar refuerzos tanto al norte como al sur. Llegó justo a tiempo. Toma esto. Garú. Poco después, logramos aniquilar por completo a los Ma frente a la puerta oeste. Vamos a ayudar en otro lugar. Oye, ¿a cuál deberíamos ir primero? El norte, por favor. Entendido. Nosotros vamos al norte, Jet, al sur. Arf. Nos separamos de Jet y corrimos a toda velocidad hacia la puerta norte. Al correr a máxima velocidad, pronto empezamos a ver más y más Ma. Se ven, hay un montón de Ma frente a la puerta. Los dispersaremos. Así es. Como se había informado, había pocos forajidos. Los ataques con arcos desde lo alto de las murallas eran esporádicos, y el número de tropas desplegadas fuera de la puerta también era reducido. Habían logrado posicionarse frente a la puerta norte y evitar que los Ma la atravesaran. Había aproximadamente 10.000 Ma. Normalmente, si los forajidos hubieran desplegado todas sus fuerzas, habrían ganado fácilmente. Pero había un solo hombre bestia fuerte en la vanguardia.
Gracias a él, aún no habían sido aniquilados. Aunque, de seguir así, era solo cuestión de tiempo. Fran aumentó su velocidad y se lanzó directamente al centro de los Ma. Te cubro. Oh, eres de gran ayuda. El hombre bestia en la vanguardia saludó a Fran, que había aparecido repentinamente. Debía haber entendido al instante que, con la fuerza de Fran, la situación podía revertirse. Soy Brine, primer asiento del escuadrón Colmillo Sangriento. Soy Fran. La princesa del Rayo Negro, una figura importante, cuenta conmigo. Brine era un hombre alto pero delgado. Aunque de rostro atractivo, sus ojos estrechos y su piel demasiado pálida le daban un aspecto enfermizo. Ustedes, solo falta un poco más, den todo lo que tienen. Sí. 30 minutos después. ¿Ta? ¿Y si dos? Fran blandió mi hoja, y el último ma colapsó. Con esto, la defensa frente a la puerta norte estaba completa. Como los ma no dejan cadáveres, solo quedaron los forajidos exhaustos. Pero, al haber logrado defender con éxito, su ánimo estaba alto, y de inmediato se acercaron corriendo a Fran. Eres increíble, tú. Hermana mayor, lo lograste. Fue genial. Los gatos negros son increíbles. Debido a que Fran los había salvado de una crisis, todos estaban emocionados y la alababan efusivamente. Gracias, princesa del Rayo Negro, si los de arriba no hubieran escatimado fuerzas, esto habría sido un desastre. ¿Por qué no quieren desplegar fuerzas? Dicen que recibieron un soplo de que la Asociación del Rey Dragón está apuntando a nuestro territorio. ¿Un soplo? ¿De quién? No lo sé. Pero si los altos cargos lo creen, debe ser de una fuente muy confiable. Aunque, si esta puerta cae ante los Ma, todo será inútil. Después, los forajidos comenzaron a quejarse tanto de la Asociación de Hombres Bestia como de la Asociación del Rey Dragón. Debían tener muchas quejas acumuladas. Como la situación estaba a punto de salirse de control, Fran les preguntó algunas cosas que le interesaban. Después de ver la fuerza de Fran, todos eran obedientes. Además, Fran los había curado a todos. Quizás hasta revelarían secretos de sus superiores. La información fluía con sorprendente facilidad. Lo que descubrimos fue que muchos de los forajidos aquí presentes no pertenecían ni a la Asociación de Hombres Bestia ni a la Asociación del Rey Dragón, sino a organizaciones menores. Tanto la Asociación de Hombres Bestia como la Asociación del Rey Dragón habían retenido a sus subordinados, por lo que apenas se habían reunido 300 personas. Aunque pertenecían a organizaciones distintas, se unían contra los Ma. Parecían muy insatisfechos con las grandes organizaciones que rompían esa regla tácita. Oye, tú eres increíble. ¿Quién? Mientras Fran escuchaba, los forajidos que estaban en lo alto de la muralla bajaron. La primera en hablarle a Fran fue una mujer de cabello rojo corto, de aspecto decidido. Soy Milandreliu de la Asociación del Rey Dragón, mucho gusto. Fran frunció ligeramente el ceño. Por el grito fuerte de Milandreliu. No era para molestarla, así era su personalidad natural. Voz fuerte, presencia sin ocultar. Definitivamente, el tipo menos adecuado para el sigilo. El arquetipo de persona menos apta para ser asesina. Ese sonido extraño, como bombón, que se oía desde lo alto de la muralla, debía ser el sonido de las flechas de Milandreliu. También hablamos con Milandreliu, y al parecer, debido a la desconfianza hacia la Asociación de Hombres Bestia, Jefu y los guardias de los altos cargos habían sido retenidos en la sede principal. Probablemente, Belmeria y los demás también estaban incluidos en eso. Milandreliu parecía haber ignorado las órdenes y venido hasta aquí por su cuenta. Así que incluso en un momento como este, las organizaciones siguen peleándose entre sí. Aunque, precisamente por ser un momento así, sospechan que otras organizaciones, en las que no confían, podrían aprovecharse como pescadores en río revuelto. Pero, aunque la Asociación de Hombres Bestia y la Asociación del Rey Dragón estaban al borde del conflicto, Brine y Milandreliu no parecían tener ninguna animosidad entre ellos.
Parece que ambos eran descuidados y no se preocupaban por los detalles. Como habían luchado juntos aquí, por ahora los consideraban aliados. Y eso era algo agradecido en este momento. Voy a la puerta sur. Aunque pienso que estará bien, ya que Jet y los demás aventureros fueron enviados allí, sería mejor ir a confirmar. Dejo la vigilancia de esta zona a su cargo. Claro. Déjalo en nuestras manos. Brine y Milandrelius sonrieron y levantaron el pulgar. Aunque me genera cierta inquietud, su fuerza no es un problema. Podemos dejarlo en manos de ellos. Nada de pelear, ¿entendido? Ese sí punto. Ya lo entendí. Cuando Fran los amenazó con firmeza, todos los presentes enderezaron la espalda. Claramente se han convertido en subordinados de Fran. Bueno, mientras no se peleen entre ellos, está bien. Fran se apresuró hacia la puerta sur pasando por el este, pero antes de cruzar la puerta este, ya se había reunido con Jet. Parece que los soldados de la ciudad habían luchado decentemente, y con la ayuda de Jet y los demás, fue fácil. Jet también parecía haberse esforzado bastante en serio. Bien hecho. Eres admirable. Arf. Al ser elogiado, Jet estaba orgulloso. Pero su informe no terminó ahí. Señaló con la nariz en una dirección distinta a la de la ciudad. Es la entrada del túnel subterráneo por el que pasó Jet, ¿no? Uf. Vamos ahora. Jet, esa entrada está lejos de la ciudad. Arf. Parece que está bastante lejos. ¿Crees que alguien en lo alto de la muralla podría ver a alguien entrando? Arf. Sinceramente, no es imposible. Todavía había muchos aventureros y forajidos apiñados en lo alto de la muralla, vigilando la segunda oleada de Ma. En esta situación, cualquier movimiento llamaría la atención. No sabemos qué hay más allá del túnel subterráneo, y en el peor de los casos, podría causar aún más confusión. Si desaparecemos bajo tierra, seguro se convertirá en un rumor. Aunque digamos que iremos sigilosamente, hay límites. Ocultar nuestra presencia no significa volverse invisible a simple vista. Sería difícil moverse por una llanura sin árboles ni arbustos, evitando los ojos de más de 100 aventureros y forajidos. Por ahora, volvamos a la ciudad e intentemos entrar sigilosamente por la noche. ¿Qué tal? Uf. No. Arf. Parece que Jet quiere ir al túnel subterráneo ahora mismo. Nos mira como si quisiera comunicarnos algo. Debe haber hecho un gran descubrimiento. Quiere llevarnos con él a toda costa. No queda más remedio. Intentaremos ocultarnos mientras, arf. ¿No? ¿Quieres llevar a los aventureros también? Arf. Parece que Jet quiere llevar a un gran grupo a algún lugar. ¿Habrá descubierto alguna prueba que quiere hacer pública? Debe pensar que cuantos más testigos, mejor. Bueno, confiemos en Jet. Pensándolo bien, quizá no haya razón para ocultarlo. Así que decidimos llamar a los hombres que estaban cerca de la puerta norte. Jet encontró algo. ¿Ese lobo es tu familiar? Jet. Arf. Si es un descubrimiento del familiar de la señorita princesa del Rayo Negro, no podemos ignorarlo. Yo también voy. Tanto Brine como Milandreliu estaban entusiasmados. Otros aventureros y forajidos también dijeron que querían ir. Parecían querer impresionar a Fran. Eran como el modelo perfecto de subordinados. Como todos gritaban, decidimos enviar un explorador de cada organización. Al final, el grupo de exploración superó las 50 personas. Por supuesto, Brine y Milandreliu también estaban incluidos. Llevando a esta tropa mixta de aventureros y forajidos, caminamos por la llanura durante 10 minutos. ¿Algo hay aquí? ¿Una ruina antigua o algo así? Aquí, en este lugar. Descubrimos lo que buscábamos, un agujero lo suficientemente grande para que entrara una persona, y dentro, una estructura visible. El agujero probablemente fue excavado por Jet al salir.
La estructura visible dentro era el pasadizo subterráneo que Jet había estado explorando. La entrada, hecha de ladrillos marrones y enterrada a unos 5 metros de profundidad, parecía una ruina, como murmuraban los aventureros. Pero el suelo tenía una sensación ligeramente antinatural. Al excavar, se notaba que la tierra aquí era completamente diferente a la de los alrededores. Probablemente, al usarla, alguien aplicó magia de tierra para excavar, haciendo que la tierra aquí fuera más blanda. Es decir, alguien ha estado usando esta entrada en secreto. ¿Será una ruta de escape para los poderosos de la ciudad? Milandreliu, ¿has oído algo al respecto? No, a tipos como nosotros no nos llegaría esa información, ¿y ustedes, aventureros? Nosotros tampoco lo sabíamos. Al final, nadie sabía que era este pasadizo subterráneo. Algunos habían oído rumores sobre algo así, pero nunca creyeron que realmente existiera. Así que planeaban escapar solos cuando llegara el momento. ¡Qué asco! Los poderosos siempre son así. Arf. Jet descendió al agujero como guiando al grupo. No parecía querer mostrarles la existencia del pasadizo, sino algo que había encontrado más adelante. Usamos magia de tierra para ensanchar el agujero, y la entrada quedó completamente expuesta. No había puerta, el pasadizo de ladrillo simplemente terminaba abruptamente aquí. Pero no parecía una construcción abandonada a medias. El pasadizo tenía una inclinación clara, y estaba reforzado para evitar que el peso de la tierra lo aplastara. Parecía construido desde el principio con el propósito de estar enterrado y oculto. ¿A dónde conducirá? ¿Cómo voy a saberlo? En cuanto a organizaciones grandes, serían la nuestra, la Asociación del Rey Dragón, la Clínica o el Gremio de Aventureros. Brine, que miraba el agujero inclinando la cabeza, pareció darse cuenta de algo. Oye, ¿creen que alguien actualmente sabe la existencia de este pasadizo? ¿Qué quieres decir? Si la existencia de este pasadizo ha sido olvidada, ¿no podría ser usado por los Ma como ruta de infiltración? Pero no hay polvo ni suciedad, parece limpio, no significa que aún se usa. También podría tener magia de mantenimiento aplicada. Ah, ya veo. Al escuchar la conversación entre Brine y Milandreliu, los demás también empezaron a interesarse en lo que había más allá del túnel subterráneo. Parece necesario investigar a dónde conduce. Claramente lleva a Sendia. Sí. Si es un pasadizo olvidado, quizá no haya contramedidas cuando los Ma entren. También necesitamos vigilar la entrada. Es importante evitar que los Ma entren por aquí. Brine tomó la iniciativa de la exploración. Luego, dejaron a algunos vigilantes en la entrada y entraron al túnel subterráneo. Al frente iban Fran y Brine, con sus sentidos agudos. Detrás, Milandreliu, experta en ataques a distancia. Por la charla en el camino, supimos que Brine era de la tribu de los tejones, es decir, un hombre bestia tejón. Su agudeza sensorial y su dominio de la magia de tierra debían deberse a eso. Además, Fran también le preguntó a Milandreliu, que iba detrás. Parecía intrigada por su sonrisa constante. Aunque no era un lugar divertido para caminar, Milandreliu parecía estar disfrutando mucho. Oye, ¿esto es divertido para ti? Jejeje. Hace tiempo que no hacía algo así, como una exploración. Al parecer, Jefu, Gase y Milandreliu pertenecían al mismo grupo mercenario en el exterior del continente. Pero, tras una derrota causada por un error de sus superiores, fueron a punto de ser culpados y huyeron a este continente. Dada su personalidad, seguramente mordieron a sus empleadores y fueron despedidos como problema. Solo hay Ma como enemigos, el alcohol es malo, no hay laberintos, falta emoción. Es decir, este tipo de eventos inusuales son bienvenidos para ella. Seguimos caminando hasta llegar finalmente al fondo. Una puerta de hierro bloqueaba nuestro camino. Bueno, veamos qué hay al otro lado. Ojalá no sea un lugar problemático. Milandreliu, disfrutando la situación, y Brine, con cara de fastidio. ¿Cuál de sus deseos se cumplirá? Pero aquí surgió un problema, no pudimos abrir la puerta de ninguna manera. Jet podía entrar y salir fácilmente con teletransporte de sombras, pero para humanos normales era difícil. Bueno,
nosotros podríamos usar teletransporte, pero pensando en que otros podrían necesitar entrar y salir en el futuro, era mejor dejar la puerta abierta. Pero incluso cuando Fran le dio una patada, la puerta ni se movió. No era por ser robusta, tenía una barrera poderosa que bloqueaba los ataques. Brine y Milandreliu también atacaron, pero tampoco lograron moverla. Y no queremos usar ataques demasiado fuertes aquí, bajo tierra. Fran. Ahora es buen momento. Usa dispersión de magia. Fran avanzó, y Brine y los demás le cedieron el espacio sin dudar. La observaban con curiosidad. No vayas a máxima potencia de golpe. Hazlo lentamente. Fran se concentró y usó dispersión de magia. La idea era agarrar la magia circundante con su propia magia y agitarla violentamente para desordenarla. Al principio, la barrera lo bloqueaba, pero gradualmente, la barrera misma se distorsionó y comenzó a verse afectada por la habilidad. Y, unos minutos después, la barrera en la puerta desapareció por completo. En realidad, ya se había abierto un agujero en la barrera antes, pero lo hicimos hasta el final como práctica. HMPH. Oh, ¿se abrió? Como era de esperar. También estaba cerrada con llave, pero eso no era problema para Fran. Al empujarla con toda su fuerza, incluso un candado gigante fue destruido y salió volando. Dentro había una habitación pequeña de piedra. No había ni rastro de polvo, ni siquiera se veía una mota de suciedad. Estaba cuidadosamente mantenida, quizá demasiado. En el centro de la habitación había una camilla metálica grande, que parecía una sala de cirugía. De hecho, parecía un lugar donde se realizaban procedimientos quirúrgicos. En una mesa junto a la camilla, junto a fragmentos de piedra y metal, había herramientas que parecían quirúrgicas, cuchillas, martillos pequeños, etc. ¿Qué es esta piedra blanca? Siento ligeramente magia. Me resulta familiar, pero ¿dónde la vi? Ya sé. ¿Es la piedra que estaba incrustada en la frente de Numerae? Eso es. Entonces, este lugar debe ser de la clínica. Oye, ¿qué demonios es esto? ¿En serio? Todos los que entraron en la habitación exclamaron de sorpresa al ver lo que había en una de las jaulas alineadas en la pared. ¿Gase? Era Gase, el hombre dragón de viento de escamas verdes. Estaba encogido en la jaula, sangrando por todo el cuerpo. ¿Milandreliu? Y la negra, cumplió su promesa, al parecer. Arf. Gase, mantente fuerte. Al ver el estado de Gase, Milandreliu gritó. Gase debía tener una alta capacidad regenerativa, pero todo su cuerpo estaba cubierto de heridas. Debía haber sufrido torturas severas. Milandreliu intentó destruir la jaula, pero ni siquiera con la fuerza de un hombre dragón pudo romperla. Debían haber preparado jaulas tan robustas que ni siquiera los dracos o capturados pudieran romperlas fácilmente. Bueno, para nosotros no es muy diferente de una jaula de insectos. Fran cortó los barrotes de hierro, entró en la jaula y usó Gretereal en Gase. Entonces, Gase finalmente pareció darse cuenta de Fran. ¿Tú eres? Nos volvimos a encontrar. ¿Qué? ¿Se conocen? Ve bueno. Había atacado a Fran y había sido derrotado, y luego se había disculpado. Gase no sabía qué decir. Asintió con incomodidad. Bueno, no podía decir que había intentado emboscarla, ¿verdad? ¿Qué promesa tenían Jet y Gase? Como parecía entender palabras, le pedí que llamara a alguien. Aunque no pensé que realmente lo haría. Gracias a eso, fui salvado. Arf. Parece que Gase, aprovechando que lo tenían encerrado, planeaba exponer las acciones de sus secuestradores. Si un gran número de personas se encontraban en este lugar, no podrían dar excusas. Al no escapar, se convirtió en evidencia viviente. Ya veo. Hiciste una locura. Entonces, ¿quién te encerró aquí, y de dónde es? No se sorprendan, pero... Al ver que Gase titubeaba, Milandreliu frunció el rostro. Al ver su reacción, debió entender que el culpable era alguien muy importante.
Este lugar es una instalación bajo la clínica. Y quien me capturó fue la directora médica, Filria. Oye, ¿en serio? Es verdad. Fue ella quien me torturó sin piedad, intentando convertirme en un esclavo ilegal. Todos, excepto Fran, que ya sabía de la traición de Filria, se agitaron ante las palabras de Gase. Aunque veían su estado y oían sus palabras, les costaba creerlo. Pero Milandreliu, compañera de Gase, y Brine, que ya desconfiaba de las organizaciones, creyeron sus palabras de inmediato. Ya veo, esa mujer, con esa cara tan serena, resultó ser una villana. Quizá todas las organizaciones, por muy antiguas que sean, terminan corrompiéndose. Más allá de esta habitación, se veía otra puerta. Si avanzábamos, quizá encontraríamos más pruebas. Realmente queríamos registrar la casa con calma, pero no parecíamos tener ese lujo. La puerta por la que habíamos entrado se cerró repentinamente con una fuerza tremenda. Inmediatamente después, el techo central de la habitación emitió una luz intensa. Un círculo mágico apareció y la magia comenzó a acumularse. Era muy similar a la onda mágica que emitió Numerae al autodestruirse, pero esta era mucho más poderosa. Fran. Usé telequinesis para cubrir el techo y luego rodeé todo con Flamberier para bloquear el calor. Fran usó magia de tierra para crear un muro entre el círculo mágico y nosotros, y desplegó barreras con toda su fuerza. Inmediatamente después, una explosión y una onda de choque sacudieron el sótano. Fue una sacudida vertical intensa. Ni la telequinesis ni la Flamberier pudieron contener completamente la explosión, y las llamas rugieron descontroladas. Si no hubiéramos reducido su potencia, no habría salido barato. Y aún así, la puerta seguía intacta. Seguramente tenía otra barrera. Sellaron la habitación y luego causaron una gran explosión para matarnos. La intención asesina era abrumadora. BSHHH. ¿Qué sonido es ese? El suelo. Frente a la mirada de Fran había un agujero abierto en el suelo. De él salía un humo verde. Usé magia de viento para cubrir rápidamente a los aventureros, pero algunos tosieron. Parece que habían inhalado veneno. Fran, usa antídoto para curar a todos, mientras yo absorbo todo el veneno. Esto no termina nunca. Si fuéramos solo nosotros, escapar sería fácil. Pero cuantos más testigos, mejor, así que aquí debemos protegerlos en serio. Pero aunque yo absorbía el veneno y Fran los curaba, la niebla venenosa no cesaba. Parece que el enemigo realmente quería matar a Fran y a los demás. Rodeé a todos con una barrera de viento para mantenerlos a salvo, pero... TCH, ¿ahora sale de las paredes? Como dijo Milandreliu, pequeños agujeros se abrieron en las paredes, y de ellos comenzó a salir una niebla púrpura. Aumenté aún más la barrera de viento, pero no podíamos mantener esto para siempre. Mientras pensaba en una forma de escapar, Milandreliu, antes de que pudiéramos actuar, gritó con irritación. Me hartan sus trucos tan mezquinos. Parecía muy enfadada. Su compañero Gase había sido herido, y ahora ellos estaban siendo atacados. La acumulación de todo eso debió hacer que su ira se desbordara. Tranquilízate. ¿Cómo quieres que me tranquilice? Fran le habló a Milandreliu. Si salía de la barrera de viento, sería presa del veneno. Pero parecía que unas simples palabras de calma no eran suficientes para apaciguarla. Aunque tenía una forma similar a la humana, Milandreliu también era una mujer dragón. Su expresión era difícil de leer. Por eso, subestimamos su ira. Ya estaba en un nivel en que no podía juzgar con claridad. Aunque siempre había sido impulsiva. Milandreliu le devolvió una sonrisa siniestra a Fran, empuñó su arco y declaró con voz llena de furia. Al final, solo hay que hacer volar esa puerta, déjenlo en mis manos. ¿Oh, no? Del arco tensado, una flecha cargada con una enorme cantidad de magia comenzó a brillar. Parecía una flecha especial. ¿Flecha del rugido del dragón? Al tensar la cuerda, la flecha se envolvió en llamas azuladas. Al ver la magia maligna que emanaba,
era evidente que tenía un poder tremendo. Debía ser su as bajo la manga. Si lanzaba un ataque tan destructivo en una habitación tan estrecha. Fran, despliega barreras. Antes de que Fran pudiera responder a mi grito, Milandreliu ya había disparado la flecha. Gabón. El sonido que emitía la flecha ya no era como el ladrido de un perro, sino como el rugido de un dragón. Un sonido cortante ensordecedor resonó. Usé telequinesis para deformar la barrera de viento y crear un pasillo para la flecha. De lo contrario, incluso mi barrera de viento habría sido destruida. Justo después de que manipulé la barrera, la flecha, volando a alta velocidad, la atravesó. La flecha y la puerta. El estruendo de dos objetos duros chocando resonó en la habitación, y nuestras vistas fueron cubiertas por llamas azuladas. Una explosión mucho más poderosa que la anterior devastó la habitación. Esto es excesivo. Fran y yo pusimos toda nuestra energía en mantener las barreras, resistiendo la explosión. Si no hubiéramos desplegado barreras, realmente habríamos sido aniquilados. Tenía ese nivel de poder. El suelo y las paredes se calentaron hasta derretirse, como si hubiéramos usado magia de hierro fundido para convertir el suelo en lava. Como juzgué que la flecha de Milandreliu era una técnica de fuego, usé magia para bloquear calor y llamas al instante. Buen trabajo, yo. Oye, ladrido de perro. Te pasaste. Ah. Lo siento. Al ver la devastación a su alrededor, Milandreliu debió darse cuenta de lo que había hecho. Se rascó la cabeza mientras se disculpaba. Su arrepentimiento parecía superficial, pero Brine y los demás tampoco parecían demasiado enfadados. Quizá, como nosotros habíamos evitado el daño, no entendían completamente la gravedad. Además, la puerta estaba destruida, lo cual era importante. Era cierto. En la puerta gruesa, que debería estar protegida por una barrera mágica, había un agujero enorme. Un agujero circular, lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar por él. Claramente, alguien había atravesado la barrera y derretido la puerta. Pensamos que podríamos escapar por allí. Pero justo en ese momento. Clang. Z. Escuchamos un sonido metálico, como si algún mecanismo se hubiera activado. Luego, un ruido sordo y pesado, como si algo enorme se estuviera moviendo lentamente. El sonido venía de encima de nosotros. Unos segundos después, al zumbido constante se le sumó un crujido agudo, como si algo se estuviera rompiendo. Al mirar hacia arriba, vimos que el techo comenzaba a agrietarse. Era claramente la señal de un colapso inminente. Al principio pensé que era hora de Milandreliu, pero al parecer, todo estaba preparado desde el principio. Al hacer explotar los pilares, se perdió el soporte estructural, y algún mecanismo oculto se activó para provocar el derrumbe del techo. Era una trampa deliberada. Fran, esto es peligroso, se va a desplomar. Todos, vengan a mi lado, rápido. Oh. Suena que algo malo va a pasar. Fran desplegó una barrera, y yo usé magia de tierra. Mi idea era abrir un agujero en el suelo antes del colapso, para que pudiéramos escapar. Controlé desesperadamente la tierra que se desmoronaba, asegurándome de que no golpeara a Fran y a los demás. Logramos evitar quedar enterrados vivos, pero no pudimos detener el colapso en sí. Al mirar hacia arriba, vimos un cielo cubierto por nubes tenues. Desde fuera, debía parecer que el suelo se había hundido repentinamente, dejando un enorme cráter. Entonces recordé el gas venenoso. No sabía dónde conducía el túnel, pero si el gas se filtraba en los terrenos de la clínica, sería un desastre. Afortunadamente, ya no se veía humo. Parece que el ataque de Milandreliu lo había dispersado por completo. Bueno, hemos probado que el sótano está dentro de los terrenos de la clínica, pero... Una torre alta se alzaba frente a nosotros, recortándose contra el cielo nublado. La gente comenzó a reunirse alrededor del agujero. Como era de esperar, estábamos en los terrenos de la clínica. Justo al lado de la torre, en el jardín. Era imposible que un agujero tan grande pasara desapercibido. En cuestión de segundos, el lugar se llenó de curiosos. Entre la multitud, reconocí a Filria.
Fran y Milandreliu la miraron con ojos asesinos. Pero Firria no perdió su sonrisa arcaica y sospechosa. A pesar de que sus crímenes estaban a punto de salir a la luz, parecía increíblemente tranquila. Nos miraba desde arriba con una actitud serena. Aunque, ¿no tenía la comisura de los labios ligeramente tensa? Parecía estar reprimiendo su ira interior. Pero el hecho de que no estallara en gritos indicaba que aún no había perdido por completo la compostura. Pronto entendí por qué. Al fin han mostrado su verdadera cara. Firria gritó con voz lo suficientemente fuerte como para que todos la escucharan. Circulaban rumores de que algunos dracos de la Asociación del Rey Dragón habían traicionado a su organización y se habían aliado con asesinos de la Asociación de Hombres Bestia, como compañeros que vivimos en esta misma ciudad. No quería creerlo, pero parece que era cierto. Dicho esto, señaló directamente a Fran y a los demás. En lugar de intentar ocultar sus propios crímenes, planeaba convertir a Fran y a los demás en los villanos. Después de todo, con solo mirar la escena del desastre, nadie podía saber nada sobre las instalaciones subterráneas. Todo estaba enterrado bajo escombros. Incluso si usáramos el almacenamiento dimensional para eliminarlos, solo quedarían los restos chamuscados del sótano. Aunque Gase testificara, sus palabras no tendrían el peso suficiente para contradecir a Firria. ¿Qué estás diciendo? Sabemos que intentaste capturar a nuestro Gase y convertirlo en esclavo. Por favor, no diga tonterías. ¿Esclavos? ¿De qué está hablando? No finjas, con esa cara tan tranquila, haciendo cosas tan sucias a espaldas de todos. Milandreliu le ladró a Firria. Fran permaneció en silencio. Pensé que hablaría también, pero esta vez se dio la palabra a Milandreliu, cuyos compañeros casi habían sido convertidos en esclavos. Milandreliu acusó a Firria de sus crímenes, pero la multitud lo miró con frialdad. Claramente, pensaban que era un criminal intentando justificarse. La gente comenzó a mirar a Fran y a los demás con ojos llenos de intención asesina. Pronto llegaron los guardias. Si nos atrapaban, terminaríamos en una celda, donde seríamos asesinados en secreto. Si huíamos, nos convertiríamos en fugitivos con recompensa. En cualquier caso, era una situación que queríamos evitar a toda costa. Esa gato negro, sin duda es ella. Como era de esperar, secuestró a la doncella sagrada. Muchas personas recordaban que Fran había enfrentado a Firria en la torre momentos antes. Al verla, comenzaron a susurrar entre ellos. Incluso sin interferencia mental, era dudoso que alguien quisiera escuchar nuestra versión. ¿Qué podíamos hacer? ¿Huir? ¿Luchar? ¿Responder? Pero justo entonces, apareció un nuevo personaje. Esperen, ellos no son traidores ni asesinos. Sophie. Llegué tarde. Lo siento. Por supuesto, con semejante alboroto, Sophie no podía no darse cuenta y acudir al lugar. Pero al ver a Sophie y a Nerch, Firria mostró una expresión de genuina sorpresa. Aunque rápidamente recuperó la compostura, era evidente que esto estaba fuera de sus cálculos. Firria habló con una voz ligeramente temblorosa. Doncella sagrada, esto es peligroso. Se suponía que debía permanecer en su habitación protegida por la barrera. ¿No salir? ¿No será que me encerró para que no pudiera salir? Cook está diciendo, jamás haría algo así. Al parecer, Firria había encerrado a Sophie, considerándola una molestia. Pero por algún método, Sophie logró escapar de su prisión. Eso debió poner nerviosa a Firria. Firria, tú, ¿qué ha...? Sophie probablemente intentó confrontar a Firria, pero sus palabras fueron interrumpidas por un grito agudo de mujer. Al mirar en esa dirección, vimos a una mujer desplomada en el suelo, sangrando. Junto a ella, un draco sostenía una espada manchada de sangre. Un asesinato a plena luz del día. Y el crimen no había terminado. Un hombre bestia junto al draco comenzó a atacar a la gente que lo rodeaba. Al ver esto, Firria gritó. Han venido a ayudar a sus compañeros. Definitivamente, esos gatos negros son asesinos. Los matones Draco y Hombre Bestia fueron rápidamente inmovilizados por Firria. O más bien, parecían haberse detenido por sí mismos. No llevaban collares de esclavos, pero no pronunciaron ni una palabra, y se sentía una conexión mágica entre ellos y Firria.
Era claramente una farsa orquestada por ella. No parecían esclavos comunes. Tenían incrustada en la frente una piedra blanca, similar a la de Numerae. ¿Sería algún artefacto mágico de interferencia mental? Para nosotros, toda esta farsa era extremadamente obvia y llena de errores. Pero para la gente común, parecía un acto heroico de Filria. La miraban con admiración, como a una médica en quien podían confiar. Esto se estaba poniendo realmente mal. Fran es mi amiga. Qué vil, engañar a una doncella sagrada tan pura para aprovecharse de ella. No me están engañando. No, están engañándola, por más que le duela escucharlo. Esos individuos solo la están usando, mis palabras anteriores lo han demostrado. Usándola. Pero la situación se inclinaba claramente a favor de Filria. La gente comenzaba a creerle. Su voz, cargada de magia, interfería con la conciencia de las personas, guiándolas sutilmente. Atrapemos a esos individuos y salvemos a la doncella sagrada, ayúdenme. Salvemos a la doncella sagrada. Detengamos a estos forajidos. Cientos de personas, con expresiones fanáticas, comenzaron a correr hacia nosotros. Muchos tropezaban y caían al intentar bajar al agujero, pero su espíritu de lucha no disminuía. Probablemente estaban llenos de un sentido de justicia, creyendo que estaban ayudando a Sophie. Esa Filria, otra vez está manipulando a civiles. Los pacientes que se habían reunido alrededor gritaban, incitados por las palabras de Filria. Era exactamente como la primera vez que nos encontramos con esa mujer. Usaba a civiles manipulados como escudos mientras nos hostigaba. Si atacábamos a los civiles, nos convertiríamos en criminales absolutos, y nuestra reputación ante las facciones de la ciudad se vería gravemente dañada. Sophie, que se preocupa profundamente por la gente, tampoco lo tomaría bien. Filria lo sabía perfectamente. Era la táctica más despreciable, no ensuciarse las manos ella misma. Probablemente también consideraba la posibilidad de que Fran y los demás la atacaran directamente, pero debía tener mucha confianza en la barrera de Celiadot. Incluso podría estar planeando que la atacáramos, para así empujar aún más a Fran y a los demás a una situación desesperada. Tenía la cara de alguien que sabía que, sin importar cómo se desarrollaran las cosas, ella saldría beneficiada. Fran, mirando hacia arriba a Filria con esa expresión tan tranquila, estaba al límite de su paciencia. Sus ojos estaban fijos, y sus dientes apretados con fuerza. Maestro. Voy a cortarla. Sí, si no muere, yo la curaré, dale un golpe. Pero primero, controla a los civiles. Entendido. Si dejábamos a los rudos e imprudentes Milandreliu y los demás encargarse de los civiles, podrían causarles graves heridas. Aunque nos atacaban, solo estaban siendo manipulados por Filria. No queríamos lastimarlos. Por supuesto, no era solo por bondad. También era por consideración hacia Sophie. No queríamos que ella sufriera al ver a gente herida, ni que nos guardara rencor. ¿Ah? Fran activó su habilidad de intimidación. Para la gente que la rodeaba, debió sentirse como si una aura asesina los estuviera aplastando. La multitud, que se abalanzaba hacia nosotros, se detuvo al instante, con caras pálidas y sin poder siquiera gritar. Bien, bueno, quizás un poco demasiado. No les dirigí la habilidad directamente a sus aliados, pero el miedo los paralizó por completo. Debido a su irritación, el control de Fran fue un poco descuidado. ¿Y los civiles que recibieron el impacto directo? Algunos se hicieron pis, otros perdieron el conocimiento. Sin duda, algunos desarrollarán traumas. Pero no siento ninguna compasión. Es el castigo por intentar atacar a una niña como Fran en masa. Podrían considerarse afortunados de no haber perdido brazos o piernas. Que se queden así un rato. Ahora es su turno. Sí. La multitud, que Filria había manipulado en un instante, quedó completamente inmovilizada. Filria frunció el ceño, visiblemente molesta. Claramente subestimó a Fran. Pero incluso con la intención asesina de Fran sobre ella, Filria no mostró cambios en su actitud. Aunque no es el tipo de persona que va al campo de batalla, tiene una fuerza mental impresionante.
O quizás, como la habilidad de intimidación anterior tampoco le afectó, la barrera también la protege de este tipo de influencias. Debe ser de alto rendimiento. Firria tenía motivos para estar segura. Pero subestimó completamente el poder de Fran y la profundidad de su ira. Frente a un enemigo vinculado a traficantes ilegales de esclavos, la ira de Fran ya no podía contenerse. Has osado alzar la mano contra gente inocente, tu crimen ya no puede ser ocultado. No tienes nada que decir. Fran parecía haber renunciado a hablar con Firria. Después de todo, solo saldrían mentiras y engaños de su boca, no veía ningún valor en intercambiar palabras con ella. No respondió. Pero Firria, mirándonos desde arriba del agujero, interpretó mal su silencio. Su cara de triunfo era realmente irritante. Fran, al verla, sintió aún más odio. Su mano, sosteniendo al maestro, apretó con más fuerza de lo habitual. Aunque atacar a Firria aquí podría convertirnos en fugitivos, ya era demasiado tarde para echarse atrás. Voy. Sí, salta. Fran se teletransportó y atacó a Firria por la espalda con su espada. Atacó en silencio, pero fue repelida por la barrera. ¿Qué? Firria gritó, sorprendida por el repentino ataque por detrás. Claramente, no tiene experiencia en combate y estaba completamente desprotegida. Miró hacia atrás con cara de pánico, pero rápidamente recuperó su sonrisa torcida. Me sorprendiste, pero tengo la barrera de Celiadot, deja de hacer cosas inútiles. Fran había puesto magia en su golpe e intentó cortar con toda su fuerza. Creo que habría podido cortar la barrera de la puerta subterránea. Pero la barrera que protege a Firria debe ser de fabricación especial. Parece que necesitaremos un golpe serio, con despertar activado, para romperla. Bueno, por muy fuerte que sea, es inútil frente a mi habilidad perturbación de maná. Fran. Usa perturbación de maná en serio. Entendido. Activé perturbación de maná al máximo. Antes, la usaba con baja potencia y lentamente porque, de lo contrario, también nos afectaría a nosotros. Varias sensaciones se volverían caóticas, dificultando su uso en combate. Pero ahora, la prioridad es el tiempo. ¿Qué estás mirando? Disfruta de tu sonrisa mientras puedas. Fran, con la espada en mano, no se movía. Firria la miró con desconfianza. No parecía darse cuenta de que la barrera que la rodeaba estaba empezando a agrietarse. Fran. No importa cuántas veces lo intentes, es ya. No es inútil. Mi brazo, oh. Firria gritó lastimeramente, sosteniendo la herida donde su brazo derecho, desde el codo hacia abajo, había sido cortado. Mirando a Fran con ojos llenos de terror, gimió y maldijo. ¿Cómo te atreves a herirme? Eres idiota, si haces algo así, no podrás vivir en esta ciudad. ¿Y qué? Me da igual. Al escuchar la respuesta de Fran, Firria puso una cara de estupor. Claramente, no podía creerlo. Para Firria, que ha vivido toda su vida en esta ciudad ilegal y cerrada, convertirse en una fugitiva dentro de la ciudad debe ser la peor situación posible. Desde su perspectiva, probablemente sea equivalente a la muerte. Por eso, debió pensar que, al usar esa amenaza, Fran entraría en pánico y le pediría perdón. Nunca imaginó que su amenaza sería ignorada tan fácilmente. ¿No entiende los valores de quienes vienen del exterior, o simplemente cree, sin ninguna base, que sus propios pensamientos y valores son los correctos? Fran pareció un poco decepcionada por la inmadurez de Firria. Con un suspiro, como si se le hubiera ido el aire, Fran usó Eal para detener la hemorragia de Firria y comenzó el interrogatorio. ¿Tienes vínculos con traficantes ilegales de esclavos? Cállate, mi brazo, ya. Cállate. Solo responde a mis preguntas. ¿Por qué? Firria, que ahora también había perdido su brazo izquierdo, jadeaba con voz desesperada. Sus ojos, mirando hacia Fran, estaban llenos de un miedo intenso. Finalmente,
entendió que la aventurera Gato Negro frente a ella no era solo una niña cualquiera. Bañada en la furiosa intención asesina de Fran, la multitud, que había crecido hasta cientos de personas, contuvo la respiración y se quedó paralizada. Como pequeños animales frente a una bestia enfurecida, temblaban con caras pálidas, demasiado asustados para moverse. ¿Tienes vínculos con traficantes ilegales de esclavos? No, es impo. Mentira. HMPH. Hit 2, ya respondí. Mientes. Di la verdad. Al ver a Fran apuntarle conmigo hacia la pierna izquierda, los ojos de Filria se abrieron por la sorpresa. Debía haber entendido que Fran poseía alguna habilidad para detectar mentiras. ¿Por qué? Porque algo así. HMPH. ¿Y ya? Deja de ganar tiempo. Solo di la verdad. ¡Uah! ¡Qué cruel! ¿Qué he hecho yo? No permitiré más tonterías. Gretereal. Filria puso una expresión de desesperación al ver cómo su brazo derecho cortado volvía a unirse. Había entendido perfectamente cómo reaccionaría Fran si no seguía sus órdenes. Bueno, ella probablemente hacía lo mismo cuando torturaba a otros. ¿No sabemos cuándo volverá Celiadot? Terminemos el interrogatorio. Rápidamente. Los ciudadanos eran vigilados por Brine y los demás. Podemos ignorarlos, pero la presencia de Celiadot sigue siendo una preocupación. HM. Fran echó un vistazo rápido hacia la torre. ¿Sientes la presencia de Celiadot? No sé. Bueno, la torre parece tener muchas barreras de vigilancia, quizás es la presencia de alguna de ellas. Para apresurarnos, hagamos que hable más fácilmente. Pain Boost. ¿Qué estás? La magia que usó Fran fue Pain Boost, una magia de vida que duplica el dolor que siente el objetivo. En este mundo, la mayoría de los luchadores fuertes tienen habilidades que reducen el dolor, así que esta magia solo es efectiva contra oponentes débiles. Pero en situaciones como esta, es perfecta. ¿HM? Hit 2. Con solo apuñalarle ligeramente en la pierna, Filria lanzó el grito más agudo del día. El dolor, amplificado varias veces, la atacó. Jadeaba, con lágrimas y saliva cayendo de su boca, respirando agitadamente como si tuviera hiperventilación. Por favor, detente. Entonces, dime todo lo que sabes sobre los traficantes ilegales de esclavos. Ya, ese sí, entendido, lo diré todo, solo detente, por favor. Filria, con su herida en la pierna pisoteada por Fran, lloró y suplicó por clemencia. Sin ayuda, sin poder engañar ni manipular a Fran, completamente acorralada, su mente finalmente se quebró. A partir de ahí, el interrogatorio fue tan fluido como siempre. Filria respondió a nuestras preguntas. Como resultado, obtuvimos varias piezas de información. Primero, las personas en la clínica involucradas en el tráfico ilegal de esclavos. Sorprendentemente, eran muy pocas, solo Filria y algunos de sus subordinados. Celiadot no estaba involucrado. La barrera subterránea, al parecer, fue instalada como medida contra la invasión de Ma. Además, Filria no era miembro de la organización de tráfico ilegal de esclavos, solo era una socia comercial. Capturaba personas, convertía en esclavos a las que consideraba útiles y las mantenía cerca, y vendía a las demás. En cuanto a las ventas, solo hacía negocios con miembros de la organización que contactaban periódicamente. Parece difícil rastrear a la organización de tráfico ilegal de esclavos desde aquí. ¿Esos dos con algo incrustado en la frente, son esclavos? No, son mis sirvientes, gracias a la piedra sagrada, me obedecen absolutamente. La habilidad de interferencia mental de Filria solo tiene un efecto claro en personas mentalmente débiles o civiles comunes. A cambio, su rango de efecto es bastante amplio. Pero con esa piedra, puede controlar a cualquiera. También puede dar órdenes a distancia usando un artefacto emparejado. Parece un artefacto mágico mucho más peligroso que un collar de esclavos, pero en realidad tiene muchas limitaciones. Durante la implantación,
la reacción de rechazo es tan fuerte que solo los individuos relativamente fuertes pueden sobrevivir. Pero las personas fuertes también tienen una fuerte resistencia, por lo que a menudo no pueden ser controladas completamente. Dijo que lo probó en más de 200 personas, y tuvo éxito en menos de 20. Fran parecía enfadada por la forma en que Philly hablaba despreocupadamente después de sacrificar a tanta gente, pero por ahora, lo prioritario era obtener información. Fran reprimió su intención asesina y continuó con las preguntas. Sabemos que intentaste provocar peleas entre la Asociación del Rey Dragón y la Asociación de Hombres Bestia. ¿Por qué haces algo así? ¿Para convertirme en doncella sagrada, doncella sagrada? Sí, yo soy la más digna de ser llamada doncella sagrada, usaré a esos desechos para lograrlo, deberían sentirse honrados. Fran inclinó la cabeza, confundida por las palabras de Filria. No parecía enfadada, sino más bien perpleja. Ignorando a Fran, Filria comenzó a hablar sin parar. Parece que algo se le activó. Filria ha mantenido su alta influencia utilizando su habilidad de interferencia mental para hacer que otros crean sus palabras. Combinado con su posición como jefa médica, un cargo de alta credibilidad en Zendia, su apoyo era inquebrantable. Pero con el tiempo, eso ya no le bastó. Adórenme, alábenme, adórenme aún más. Sus deseos se distorsionaron y crecieron descontroladamente. ¿Todos en esta ciudad deberían adorarme? La mirada de Filria, murmurando, se dirigió hacia Sophie. Allí se podía ver un fuerte sentimiento de envidia. Yo soy la más digna de ser llamada doncella sagrada, no esa mocosa. En otras palabras, Filria, que solo había llegado hasta jefa médica y nunca fue llamada doncella sagrada, sintió envidia y molestia hacia Sophie, a quien la gente comenzó a llamar doncella sagrada naturalmente. Aunque usaba su poder, por dentro albergaba emociones oscuras. No es solo que toque un poco mejor un instrumento, eso, yo también. Ahora que lo pienso, Filria también tocaba un instrumento. Dijo que dejó de dar conciertos porque estaba muy ocupada con el trabajo. Quizás, al escuchar a Sophie tocar, su corazón se quebró. Sophie la superaba en todo lo que Filria se enorgullecía, como sanadora, como músico, en popularidad entre los ciudadanos. ¿Fue la primera vez que Filria experimentó una derrota? La mirada asesina que Filria dirigía a Sophie parecía contener un odio más profundo que la simple envidia o desagrado. Si esos desechos pelean entre sí, aumentarán las víctimas de los Ma, habrá muchos heridos, al salvarlos, seguro que me adorarán, se darán cuenta de que yo soy la verdadera doncella sagrada. Esta mujer, ¿qué pensamientos tan bajos tiene? Debilitar deliberadamente las defensas de la ciudad, aumentar el número de heridos y luego curarlos para ganar gratitud. Es el peor tipo de manipulación. Además, al curarlos, podría ganarse el favor de los forajidos, y convertir en esclavos a los que murieran sería fácil. El peor tipo de matar dos pájaros de un tiro. Además, no solo incitaba peleas, sino que también difundía rumores de que la Asociación de Hombres Bestia estaba vinculada a traficantes ilegales de esclavos, desviando así las sospechas de sí misma. Usaba interferencia mental en forajidos que no valía la pena convertir en esclavos para implantarles rumores, o daba sugerencias a los gatos azules para que se volvieran arrogantes y llamaran la atención. Eso solo aumentaba la discordia dentro de Zendia. Fran frunció el ceño y miró ferozmente a Filria. Después de presenciar la amenaza de los Mancastel, no podía tolerar lo que esta mujer planeaba hacer. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Es triste que la gente resulte herida o muera por algo tan estúpido. Al escuchar las palabras despectivas de Fran, Filria gritó con una expresión enloquecida. Son el cimiento para que alguien elegido como yo sea adorada como doncella sagrada, deberían considerarse afortunados, después de todo, son solo desechos sin valor para vivir, si yo me convierto en doncella sagrada y guío al pueblo, al final, más gente será feliz. Ha superado el egoísmo y entrado completamente en territorio de EQN, de las idiotas arrogantes. Ante el increíble egoísmo de Filria, Fran ya no podía contener su intención asesina. Pero incluso con esa intención asesina sobre ella, la locura de Filria no se detuvo. Porque yo no soy llamada doncella sagrada, mi linaje, mi apariencia. Mis habilidades. Yo soy la más digna de ser llamada doncella sagrada.
Entonces, ¿por qué una mocosa recién llegada es llamada doncella sagrada? Tanto apretó los dientes que un hilo de sangre comenzó a brotar de sus labios. Pero sus palabras de resentimiento no cesaban, murmurando sin parar. Su apariencia era claramente la de alguien que había perdido la cordura. Probablemente, la multitud tampoco esperaba que fuera una mujer tan loca. Muchos ciudadanos, al ver su locura, pusieron caras pálidas y retrocedieron asustados. Cuanto más se descontrolen los más gente me agradecerá, es perfecto. Dejaré que esa mocosa cure a los tontos, para plantar en ellos devoción hacia mí. Y luego, solo tengo que deshacerme de esa mocosa, y será perfecto. Al parecer, incluso planeaba quitarle la vida a Sophie. Nadie podría permanecer indiferente ante un odio tan profundo. Sophie palideció y bajó la cabeza. Sin duda, muchas emociones se agitaban en su interior. Además, antes funcionó perfectamente. ¿Antes? Cuando esa mocosa acababa de llegar a Sendia. Detrás de la disputa por Sophie, resulta que Filria estaba involucrada. Planeaba causar muchas víctimas en la pelea para hacer que Sophie se sintiera culpable, y luego usar esa culpa para manipularla y hacer que aceptara las órdenes de la clínica. En aquel entonces, Sophie no era tan fuerte y estaba herida, interferir en su mente debió ser fácil. Solo tenía que curar como yo le ordenaba, pero hizo cosas innecesarias y la gente tonta empezó a llamarla doncella sagrada, quien se cree que es una mocosa que solo toca un poco mejor un instrumento. Eso, todo fue obra de Filria. Si no sirves como herramienta, deberías morir, ajaja, si no sirves para mí, no tienes ni el valor de la basura. Cállate. Fran gritó y levantó al maestro. Parece que finalmente se le agotó la paciencia. Filria, completamente desinhibida, se rió a carcajadas. Esa actitud solo enfureció más a Fran, que entrecerró los ojos y descargó su espada. Pero el golpe se detuvo en el aire, bloqueado por una barrera poderosa. No puedo permitir que la maten aquí. Celiadot. Finalmente, apareció la persona que menos queríamos ver. No sé por qué llegó tarde, pero ahora las cosas se complicarían. Fran retrocedió de un salto, poniendo distancia. Celiadot, con paso sereno, se interpuso entre Fran y Filria. Jet. Si es necesario, ataca con todo. Bof. El oponente es un aventurero rango A. Si llegamos a pelear, no podemos permitirnos reservarnos nada. La barrera de este anciano está notablemente distorsionada, una habilidad que manipula la magia, en lugar de fuerza física. Lo descubrió con solo una mirada. Pero el comportamiento de Celiadot era extraño. No sentía intención asesina, odio, ni siquiera voluntad de luchar. Aunque se paraba frente a Filria como para protegerla, no mostraba señales de atacar. ¿Será un tipo defensivo, especializado en barreras, que espera el momento adecuado? Pero de cualquier manera, no parecía tener intención de luchar. Celiadot miraba alternativamente a Fran y a Sophie. A pesar de que era evidente que Sophie ahora estaba del lado contrario al suyo, no mostró ninguna sorpresa. Parecía haber previsto que las cosas acabarían así desde el principio. ¿Debemos tratarla? ¿Qué les parece? ¿No deberíamos dejarlo aquí? Sophie, que hasta entonces había estado en estado de shock, parecía haberse recuperado finalmente. Probablemente, el interrogatorio algo violento de Fran y la confesión de Filria habían sido un duro golpe. Aunque ya sabía que Filria no era una persona buena, su fealdad moral debía de haber superado con creces sus expectativas. Su rostro aún estaba pálido. Sin embargo, con notable entereza, le respondió a Celiadot. Solo puedes decir eso porque no conoces el verdadero rostro de Filria. ¿Tú también? No tiene relación. Es un contrato, ¿no? Parecía que, incluso si su contraparte era un villano, Celiadot se consideraba obligada a cumplir el contrato. La sonrisa leve de la Lolita indicaba claramente que no tenía intención de retirarse. Si luchamos aquí, los daños serán considerables, ¿no creen? Tampoco es mi deseo. Era cierto. Si Fran y Celiadot se enfrentaban aquí, en la clínica sufriría grandes daños. Casi nadie conocía el lado oculto de Filria, y considerando la amenaza de los
causar daños en este lugar sería un grave error. Incluso para Celiadot, eso debía ser inaceptable. No solo parecía estar amenazándonos, realmente parecía preocupada. Sin embargo, Filria, a los pies de Celiadot, lanzó un grito agudo de furia. No puedo dejarlos escapar, ¿qué estás diciendo? Captúrala, a esa chica de la tribu Gato Negro. A pesar de todo lo que le habíamos hecho, su espíritu aún no se había quebrado. Pero Celiadot, con una voz que incluso sonaba perezosa, rechazó la orden de Filria. Es imposible. Señora jefa, estas dos son fuertes. Si luchamos, los daños serán absurdos. Ni siquiera estoy segura de poder protegerla completamente. Ante las palabras amenazadoras de Celiadot, Filria contuvo el aliento. Luego, miró hacia abajo, a su brazo izquierdo perdido. ¿El dolor de la amputación volvió a atormentarla? El color desapareció repentinamente de su rostro. Claramente, temía ser herida de nuevo. Además, miré a su alrededor. Ya no hay nadie dispuesto a obedecer sus órdenes. ¿Verdad? Al darse cuenta de que todos la miraban con ojos fríos y llenos de reproche, Filria emitió un gemido corto. Para una mujer que siempre había estado acostumbrada a recibir alabanzas, esta debía ser una situación completamente desconocida. Vamos, déjeme encargarme de esto por ahora y guarde silencio un momento. No haré nada malo. Entonces, ¿qué harán ustedes? Parece que los me han vuelto a aparecer en todas las puertas, ¿está bien ignorarlo? ¿Qué hacemos? Aunque desconocía la verdadera fuerza de Celiadot, nuestra ventaja aún no se había esfumado. Sería mejor dejar que Sophie y los demás mantuvieran a Celiadot a raya mientras nosotros capturábamos a Filria. Mientras pensaba en ello, Sophie miró a Fran. De su boca salieron palabras inesperadas. Retirémonos de aquí. Pero aún tenemos ventaja. Quizás. Pero, por favor. Sophie miró a Fran con una expresión suplicante. Debía tener algún plan. Entonces, Fran asintió lentamente con la cabeza. Entendido. Parecía que, en este caso, confiaría en Sophie. Fran, ¿está segura? Aunque no era una comerciante de esclavos oscura, seguía siendo cómplice. Sin duda, entre sus víctimas había muchos miembros de la tribu Gato Negro. Seguía siendo uno de los enemigos personales de Fran. Pero, al parecer, Fran había decidido seguir a Sophie. Sí. Entonces, salgamos de aquí rápido. Los guardias que se acercaban corriendo debían ser los refuerzos. Enfrentarnos a ellos solo complicaría aún más las cosas. Aunque el lado oculto de Filria había sido expuesto y Sophie estaba de nuestro lado, lo que reducía la posibilidad de hostilidad, no podíamos permitirnos perder más tiempo. Todos, vámonos. Ok. Entendido. Brine y los demás nos siguieron obedientemente. ¿También debían estar confundidos? Corrimos con Sophie a la cabeza, y la multitud se abrió, formando un pasillo. Las personas permanecían en silencio, con expresión perdida, sin saber qué hacer. Al echar un vistazo atrás, Celiadot no mostraba intención de perseguirnos. Pude sentir cómo las miradas de la doncella sagrada y la experta en barreras chocaban. Luego, Celiadot esbozó una sonrisa cargada de significado. Sophie. Hablaremos después. Ahora, sigamos adelante. Entendido. Corrimos en silencio por la ciudad hasta llegar a la sede del gremio de aventureros. Al principio, dudamos sobre a dónde ir, pero Brine sugirió que debíamos informar a las distintas organizaciones. De lo contrario, el caos continuaría extendiéndose desde la clínica. Si lo dejábamos así, podría afectar la defensa de toda la ciudad. Debíamos explicar la situación a cada organización para mitigar el caos y enfrentar a los Ma. Sophie y Fran se encargarían de hablar con los aventureros. Muchos aventureros simpatizaban con la doncella sagrada, y el alias de Fran también podría funcionar a su favor. Ambas parecían perfectas para calmar el caos en el gremio de aventureros. Los aventureros que habían explorado el túnel subterráneo con nosotros también podrían ayudar a explicar la situación.
El problema era Pleal. La imprevisibilidad de ese anciano era un factor de incertidumbre. Actuaría como un representante de los aventureros que entiende la realidad y decidiría esperar. O cortaría toda relación, preocupado por las futuras responsabilidades. O tal vez tomaría una decisión que ni siquiera podemos imaginar. La opción más probable era que, para prepararse contra los Ma, decidiera utilizar temporalmente incluso la clínica. La mitad aproximadamente de los miembros que habían escapado nos acompañaban. Ya nos habíamos separado de Milandrelli y Brine para que informaran a sus respectivas organizaciones. Los que corrían con nosotros eran principalmente aventureros, Nelsch, y un enlace de cada tribu, hombres bestia y dracos. Durante el trayecto, Fran y Sophie se pusieron al día sobre lo sucedido después de separarse. Primero, fue el turno de Fran. Así que siguieron ese túnel subterráneo hasta llegar al sótano, ¿no? Fran explicó, como pudo, desde repeler el ataque de los Ma, hasta descubrir a Gas en el sótano y cómo casi fueron asesinados por una trampa. ¿Intentaban capturar y esclavizar a un miembro de la Asociación del Rey Dragón? ¿Desde cuando Firri ha estado haciendo algo así? Debe de haber otras víctimas. Sophie miró hacia atrás con una expresión triste. La torre blanca, visible a lo lejos, mantenía su belleza imperturbable, como si jamás hubiera sido el escenario de una conspiración tan oscura. ¿Y tú, Sophie, qué hiciste? Yo no fui tan llamativa como ustedes. Según Sophie, después de separarse de Fran, junto con Nelsh fue encerrada en un almacén mediante una barrera, tras ser engañada hábilmente por Firria. Fui descuidada. Nunca imaginé que me encerraría de forma tan descarada. Intentó, junto con Nelsh, romper la barrera para escapar, pero no tuvieron éxito. Al oír esto, Fran expresó su duda. Entonces, ¿cómo lograron escapar? ¿Celiadot no las vigilaba? No había vigilancia. El método de escape fue... Sophie vaciló un momento. Luego, echó un rápido vistazo a las personas que la rodeaban. ¿Habían escapado usando un método que no podían mencionar en voz alta? ¿Quizás una carta bajo la manga de Sophie? ¿Puedes romper barreras? Bueno. Sí, usé mi carta secreta para destruirla. ¿Destruirla? ¡Qué impresionante! Ese sí punto. ¿Conocíamos de primera mano la dureza de las barreras de Celiadot? Romperlas frontalmente, sin usar habilidades especiales como perturbación de maná, requería una fuerza de ataque considerable. Se necesitaba, como mínimo, un poder destructivo equivalente a la carta secreta de Milandrelli. Era sorprendente que Sophie, una especialista en apoyo, pudiera liberar un ataque de ese nivel. Pero, al parecer, la habilidad de Sophie no fue el único factor que permitió su escape. Sophie colocó suavemente una mano sobre el hombro de Fran. ¿Puedes oírme, Sophie? Por ahora, solo escucha en silencio lo que te digo. Yo también podía oír la voz de Sophie. Bueno, más que oírla, sentirla vibrar. No era telepatía. Parecía que transmitía las vibraciones a través de la mano que tenía apoyada en el hombro de Fran, algo así como conducción ósea. Yo podía oírla porque las vibraciones llegaban a mí a través de Fran. La desventaja era que Fran no podía responderle de la misma manera. En realidad, había un papel en una esquina de la habitación. Decía, la barrera se debilitará en aproximadamente 1 hora y podrá romperse fácilmente. Escapen en cuanto tengan la oportunidad, punto. El autor del mensaje fue Celiadot. Así que Celiadot ayudó en secreto a Sophie. Por eso, antes, Sophie había aceptado las palabras de Celiadot y optó por retirarse. No sé qué está pensando ella, pero quizás no sea nuestra enemiga. Por eso, quiero observar un poco sus movimientos. Quería decir que Celiadot no era simplemente una aventurera guardaespaldas. ¿Tenía algún propósito al aceptar proteger a Firria? Dijo que no podía permitir que mataran a Firria. Al principio, pensé que se refería simplemente a que no podía permitir que mataran a su objetivo de protección. Pero, ¿y si en realidad significaba que, para lograr su propio propósito, necesitaba que Firria siguiera con vida? Quiero evitar a toda costa que esta ciudad sufra grandes daños por culpa de Firria.
Creo que nosotros, que no nos dimos cuenta de lo que hacía, también tenemos parte de la responsabilidad. Por eso, Fran, necesito tu ayuda. Tengo una deuda con Sophie. Aquí la pagaré. Gracias. La ayuda de Sophie había sido indispensable para salvar a Nadia. Fran no lo había olvidado. Para ella, era un favor enorme. Además, Fran ya consideraba a Sophie una amiga. Parecía haber decidido ayudar en todo lo posible a Sophie, que era a la vez amiga y benefactora. Por eso, aunque la sombra de su enemiga, la comerciante de esclavos oscura, aún acechaba ante sus ojos, se contuvo y eligió la paciencia por el bien de su amiga. La Fran de antes habría atacado a Filria sin dudarlo y se habría enfrentado a Celiadot. Esto era una prueba del crecimiento de Fran. A pesar de lo complicado de la situación, no pude evitar conmoverme un poco. En cualquier caso, hagamos lo que esté a nuestro alcance. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.